¿Que te sorprendió muchísimo cuando te enteraste de algo tan jodido acerca de tus padres? A principios de los años 90, mis padres se divorciaron cuando yo tenía unos 9 años y mi madre se volvió a casar con su novio de la ciudad natal cuando yo tenía unos 11. Nos mudamos a una nueva casa en el campo y, mientras mi madre estaba desempacando una caja, encontró una foto de mi padre biológico con su uniforme del ejército. Probablemente la típica que se tomarían en el entrenamiento básico. Ella y mi padrastro pusieron la foto como práctica de tiro y fueron a la ciudad a dispararle por turnos. Luego, una vez que estuvieron satisfechos con la cantidad que había recibido, la quitaron, pusieron una nota que decía, «Te extrañamos». Pero no mucho, junto con escribir, «Te extrañamos», en cada agujero que no tocó a mi padre en la foto, y me la mostraron a mí. Cuando tenía 11 años, antes de enviársela por correo. Mi abuelo, el padre de mi madre, abusó de mi hermana cuando éramos niños y mis padres fueron quienes lo denunciaron. Todavía hablan entre ellos por teléfono. Ha estado fuera durante años. Recuerdo haber pensado, algo anda mal con el abuelo, cuando era niña porque cada vez que venía, mi madre le ordenaba amablemente a mi hermana que fuera a su habitación y cerrara la puerta con llave. A ella no le importaba si nosotros, sus otros 2 hijos, nos quedábamos con él. Incluso después del hecho, recuerdo que cuando era niño me llevaron a visitarlo a la cárcel, por ejemplo. Me dejaron en el estacionamiento con otro pariente mientras mi madre y mi abuela entraban. Pero nunca me dijeron por qué estaba en la cárcel. Decidí no decirle que mi hermana no es la única hija suya a la que ha tocado. Mi padre solo nos lo dijo en un intento de vengarse de ella mientras se divorciaban hace unos años. Me sorprendió y horrorizó que ella fuera capaz de darle la bienvenida de nuevo a nuestra vida como si nada. Pero ya no siento nada. Pasé 20 años de mi vida sin saber que mi familia estaba interactuando con un monstruo. No solo el de mi hermana, sino los 3 hijos de mi madre. Mi padre era uno de esos motociclistas proscritos sobre los que les encanta hacer películas y darles glamour en Hollywood. Pero, en lugar del protagonista, mi papá era el gordo loco que no parecía entender la sociedad normal. Verás, mi madre trabajaba como despachadora para el departamento de policía y bomberos, vivíamos en un pueblo pequeño, y podía mantener a mi padre y a mi tío un paso por delante de la ley en su negocio de tráfico de sustancias. ¡Demonios! Tuvimos una operación de cultivo en nuestro garaje independiente durante 3 años y nunca vinieron ni una sola vez. Bueno, cuando mi padre loco hizo cosas locas, mi madre se cansó de sus payasadas de borracho y lo echó. Todavía venía cuando le apetecía, generalmente después de unas cuantas cervezas en el bar de motociclistas de su localidad. Cerca de nuestra casa. Bueno, mi madre terminó obteniendo una orden de restricción después de que mi padre le dio una paliza a uno de sus amigos varones con quien pensaba que estaba saliendo. Después de eso desapareció porque también recibió un cargo de agresión en su contra por sus travesuras de borracho. Estuvo ausente por unas semanas y luego una noche regresó. Tocó mi ventana y eso me despertó. Así que comencé a llorar pensando que era el hombre del saco. Y mi llanto despertó a mi medio hermano, quien ahora también escuchó los golpes. Abrió la ventana y vio a mi papá con ojos enormes y diciéndonos que lo dejáramos entrar por la ventana. Corrimos y le dijimos a mi mamá que llamó a la policía. A los policías no les gustaba que molestaran a su despachador, así que enviaron a un policía a nuestra casa. Mi papá lo tomó por sorpresa. Le quitó el arma y le dio una paliza al policía en nuestro jardín. Ni siquiera tuvo la oportunidad de pedir ayuda por radio. Así que ahora mi padre tiene cargos por agresión grave y se escapa de nuevo. Esta vez dejando su Impala azul celeste del 63 en nuestro jardín delantero. Mi mamá lo volvió a estacionar y la policía colocó vigías por si regresara a buscar su auto. No lo hizo. Unas semanas más tarde, la policía suspendió la búsqueda y confiscó su coche. Estaban seguros de que había cruzado a otro estado y no regresaría a nuestro estado de origen. Hicieron las maletas y mantuvieron abierta la investigación. Pero eso fue todo. Unas semanas después de eso, era un hermoso día de verano y mi papá se detuvo en su Harley. Mi madre había oído las tuberías subiendo por la carretera y ya había llamado a la policía cuando aparcó. Me dio un gran abrazo y me regaló una patineta para mi 4º cumpleaños.
dentro de unas semanas, y luego me preguntó si podía venir a tomar un té helado. Corrí adentro y le pregunté a mi mamá, ¿puede papá entrar y tomar un té helado? Ella respondió, él conoce las reglas. Puede tomar sus propias decisiones. Siempre pensé que era una forma extraña de decir, claro, él puede entrar, pero le dije a mi papá que ella dijo que estaba bien y él aceptó tímidamente. Ni siquiera creo que hubiera llegado a la cocina cuando los policías me levantaron y lo derribaron de la nada. Lo esposaron y se lo llevaron en cuestión de segundos. No hubo ningún problema. Recuerdo que me pusieron en mi habitación con mi medio hermano y mi hermana y me asomé por la puerta para verlos salir tan rápido. Aparentemente había pasado menos de un minuto desde que lo contrataron para acompañarlo hasta la puerta. Nunca volví a ver a mi papá después de eso. Sé que pasó 8 años en Joliet. Luego anduvo por Arizona y Nuevo México vendiendo metanfetamina antes de ser arrestado en Las Vegas y encarcelado nuevamente. Al final, se convirtió en un pupilo del Estado, viviendo de su cheque de veterano. Su hermana, su familia lo adoptó cuando era un bebé, se convirtió en su guardiana, pagando sus cuentas para que pudiera fumar sustancias ilícitas y beber vino casero hasta que muriera a los 48 años de su 4 infarto. Mi madre me dijo lo cariñoso que era antes de Vietnam, pero cuando regresó, no podía beber lo suficiente. Ese fue el principio del fin para ellos. El tráfico de sustancias ilícitas fue una nueva emoción para ella y mi tía, la hermana pequeña de mi madre que se casó con el mejor amigo de mi padre, el traficante local. Luego el estilo de vida se debilitó y se produjeron los divorcios. Cuando iba mal, iba completamente mal y ninguna emoción le bastaba. Estuvimos escondidos durante casi 2 décadas, ya que él estuvo a punto de encontrarnos varias veces. Y mi madre tenía un plan completo que nos hizo memorizar en caso de que un hombre extraño alguna vez nos confrontara diciendo que era nuestro padre. No he pensado en eso en años. ¿Qué infancia más extraña tuve? Cuando mi padre estaba acostado en su casa en la etapa temprana y agresiva de la EM. Cómo mi madre había trasladado a mi padre a la habitación de invitados, de donde no podía salir, y había trasladado a su novio, mi futuro padrastro, a su hogar compartido. Esto fue en 1980, cuando la EM no era tan tratable como lo es hoy y la enfermedad de mi padre progresaba rápidamente. Todo se descubrió cuando mi tío, el hermano de papá, condujo durante la noche para ver cómo estaba después de que mi mamá no respondía ninguna llamada telefónica de la familia de mi papá. Aparece, encuentra a mi mamá en la cama con su novio y encuentra a mi papá encerrado en la habitación de invitados. Nunca entendí por qué mis abuelos fueron tan fríos con mi mamá mientras yo crecía hasta que me convertí en adulto y me contaron la historia. Mi mamá fue abusada por varios hermanos suyos. No lo descubrí hasta los 20 años. Estos son tíos que he visto toda mi vida, con los que tengo recuerdos. Fueron amables con mis hermanos y conmigo. Fueron cercanos a sus hijos, mis primos. Mi mamá nunca se lo mencionó a nadie, excepto a mi papá, quien siempre tuvo problemas con 2 de esos tíos. Uno con el que siempre tenía algo inteligente que decirle, o se peleaba físicamente con él y le daba una paliza. Siempre solía pensar que mi papá estaba enfermo con ellos sin ningún motivo. Ahora sé por qué. Creo que se sintió lo suficientemente cómoda como para decírnoslo a mí y a mi hermano mayor porque hemos sido abiertos sobre lo que sentimos acerca de los abusadores y todo eso. Me rompió el corazón porque ella parecía una niña pequeña que simplemente se desahogaba. Ni siquiera la vi como mi mamá en ese momento. Ella era solo una niña de 12 años llorando a mares. No mis padres, sino mi tío del lado materno de la familia, su hermano menor. En los últimos 10 años descubrí poco a poco que mi tío no es lo que parece ser. Para mí simplemente parecía un tipo normal, pero no sabía que había más en él de lo que jamás hubiera imaginado. En primer lugar, ha sido adicto a las sustancias ilícitas desde que era un adolescente. Su familia creció durante un tiempo en la parte mala de la ciudad, por lo que adquirió algunos malos hábitos. No supe de esto hasta que aparentemente sufrió una sobredosis y casi muere en el hospital donde lo visitamos. En segundo lugar, tengo un primo al que nunca conoceré porque mi tío aparentemente tenía una amante en el extranjero a la que frecuentemente va a trabajar. Hasta el día de hoy no creo que mi tía y mi primo sepan nada de esto, ya que esto mis padres me lo dijeron en confianza. Por último, este es el que más duele.
Había acumulado enormes cantidades de deudas por valor de millones. Aunque no con los bancos, sino con los gánsteres. Esto supuestamente sucede de vez en cuando. Y cuando sucede, él acude a mi madre o a mi otro tío, el mayor, para ayudar a saldar la deuda. Mi tío abuelo hacía tiempo que había abandonado al tío menor, dejando a mi madre a cargo del tío problemático antes mencionado. Mi familia pertenecía a la clase media alta, por lo que no nos afectó mucho, al menos no que yo me diera cuenta a lo largo de los años en que sucedía esto. Fue solo hasta que un día entré a la sala y vi a mi mamá llorando como nunca antes. Ni siquiera estaba llorando así cuando falleció mi abuela, su madre. Nota: mi abuela falleció después de todo el drama de la deuda. Porque eso era llorar de pena. Esto era diferente. Fue entonces cuando me habló de mi tío y de sus deudas. Pero esta vez no podrá hacer nada al respecto porque el negocio familiar había estado en la ruina estos últimos años, sin apenas generar ingresos, y los costos para administrar el negocio superaron el ritmo de ingreso de dinero. Entonces, los gánsteres amenazaban con golpear brutalmente o liquidar a mi tío a menos que recuperaran su dinero. Toda mi familia por parte de mi madre fue agregada en un chat grupal hecho por los gánsteres, lo que hizo que mi tío criticara la deuda, y junto con nuestros nombres legales completos, números de identificación y números de teléfono que mi tío les dio como condición para obtener el préstamo de ellos. Al final, mi tía tuvo que vender su apartamento para cubrir la deuda de mi tío. Se divorció y mi prima le dio una gran bofetada en la cara, muy orgullosa de ella por eso. Hasta el día de hoy, todavía no tengo idea en qué se gastó el dinero que pidió prestado. Solo puedo suponer que fue una inversión fallida o un juego. A mi madre le gusta pensar que fueron sustancias ilícitas. Además, cualquier herencia o dinero que mi abuela debía dejarnos a nuestros nietos para cuando nos casáramos fue liquidado por mi tío. Mamá engañó a mi papá con varias mujeres durante su matrimonio. ¿Esa linda niñera que nos cuidaba gratis después de la escuela? Mamá estaba durmiendo con ella. ¿Las esposas de los compañeros de trabajo de mi papá? Mamá también se acostó con ellos. Finalmente conoció a una señora en el trabajo y tuvo una aventura a largo plazo que mi padre finalmente descubrió. Nosotros, los niños, éramos demasiado pequeños en ese momento y no sabíamos lo que estaba pasando. Solo que nuestra mamá desapareció repentinamente durante unos meses sin explicación hasta que papá finalmente dijo que estaba escondida y que se iban a divorciar. Mamá terminó casándose con la mujer con la que estaba teniendo una aventura a largo plazo menos de un año después de finalizar el divorcio. No supe lo que pasó antes del divorcio hasta que fuimos mucho mayores. Mamá simplemente tomó el dinero de la manutención de los hijos y prácticamente no tuvo contacto con nosotros, los niños. No supe hasta hace quizás 2 o 3 años que mi padre tiene antecedentes mucho peores que solo abuso doméstico y sustancias ilícitas. Él también, junto con su hermano adoptivo, abusó de su hermana adoptiva de un solo dígito, creo que tenía entre 7 y 9 años, y cesó cuando mi padre tenía quizás 17 o 18 años. También tuvo relaciones íntimas con la hermana de mi madre, mi tía, así que no sé si es solo una terrible plaga o tiene un extraño fetiche por las hermanas. Para contexto adicional, él constantemente trató de engañar a mi mamá. Se juntaron cuando eran adolescentes, pero no sé si estuvieron juntos durante el asunto de la hermana adoptiva o cuando mi mamá se enteró. Técnicamente han estado separados durante 13 años, pero mi padre no deja que mamá se divorcie. Mi papá es un abusador registrado. Odio pensar en eso. Nunca crecí con él y solo lo vi una vez. Pero lo arrestaron 4 veces por cosas raras. Su último arresto fue el cargo más repugnante de todos los tiempos. Me alegro de no haberlo conocido y de no haber estado cerca de él mientras crecía. Ahora estará en prisión hasta 2060 y se está muriendo de hepatitis C. El karma te atrapará eventualmente y lo creo seriamente. Especialmente en este caso. Tiene 8 hijos de 5 mujeres diferentes y los abandonó a todos. Es un ser humano terrible en todos lados. Por favor, que nadie me ataque. Realmente nunca he hablado de esto con nadie más que con mi novio de 5 años. Sé que no soy mi padre, pero tener su apellido apesta tanto sabiendo que está relacionado con cargos como ese contra personas inocentes. Tampoco quiero el apellido original de mi madre porque también está relacionado con su primo.
que desvivió a 5 personas después de descubrir que se enfrentaba a 30 años por robo. Ambos lados de mi familia están muy jodidos. Tengo una oferta de 2x1 aquí. Cuando era un joven adolescente, encontré accidentalmente el testamento de mi madre. Lo leí y al final del testamento, ella dejó caer el hecho de que mi hermana y yo tenemos padres diferentes. Cuando la confronté, ella negó, y cuando hablé con mi padre al respecto, él lo confirmó y dijo que mi madre había hecho que todos en nuestra familia lo mantuvieran en secreto o nos llevaría a mi hermana y a mí y desaparecer. Realmente destrozó mi relación tanto con mi madre como con mi hermana. Luego, la otra, mi madre mantuvo en secreto el hecho de que fue adicta a la metanfeta la mayor parte de su vida y que se puso sobria cuando estaba embarazada de mí. Hasta que pasé por mi propia lucha contra la adicción a la metanfeta y ella me lo dijo mientras yo estaba en lo peor. Siento que hubiera sido bueno saber que la adicción existía en mi familia años antes. Cuando tenía unos 14 años, mis padres se divorciaron. Era bastante obvio que mi padre engañó a mi madre con su ahora esposa. Sin embargo, no descubrí la historia de fondo hasta que tenía 19 años cuando mi madre me contó cómo mi padre conoció a su actual esposa en un hospital psiquiátrico. Antes de que él y mi mamá se juntaran, mi papá fue hospitalizado porque entró en un hospital porque amenazó con quitarse la vida si no recibía ayuda. Entonces lo hospitalizaron y allí conoció a su esposa. Fue hospitalizada por una adicción a los opiáceos y todavía sigue siendo adicta activamente todos estos años después. No sé si es una historia impactante para todos, pero yo, a los 19 años, estaba conmocionado y también me ayudó a validar los problemas que tenía con mi padre y su esposa y que, hasta entonces, pensaba que siempre había sido el problema. Después de esa noche ya no me sentí tan interesado en el problema. Algo jodido en mi familia, pero bueno en mis padres. Cuando murió mi bisabuela, aparentemente mi familia comenzó a pelear por el dinero restante y toda la basura de su casa. Recuerdo ir a su casa y ayudar a clasificar artículos de su sótano y garaje. Todos en la familia obtuvieron algo. Todo lo que recuerdo que recibieron mi mamá y mi papá fue la camioneta nueva de la abuela. Entonces, conseguimos un coche. Casi 2 décadas después, estoy desechando la camioneta después de recorrer cientos de miles de millas. Obtuve permiso de mi padre para deshacerme de ella. Después de todo, era la furgoneta de su abuela. Llamé a mi mamá para informarle que la camioneta ya no estaba y ella comenzó a contarme esta historia sobre cuándo murió la abuela. Aparentemente, la camioneta fue literalmente todo lo que mi familia consiguió. Todos los demás miembros de la familia peleaban por dinero y pertenencias. Pero mi papá no participó en las discusiones. No participó. Entonces, mientras algunos miembros de la familia recibieron grandes pagos, mi papá no pidió nada. Nadie quería la camioneta, así que la tomó cuando el polvo se calmó. Luego, sus hijos usaron esa camioneta durante años. Cuando mi mamá finalmente concluyó la historia, me reveló que la abuela no murió en la casa como me dijeron. Murió en el asiento del conductor de la furgoneta que heredamos. Esa furgoneta que yo conducía desde los 16 años. Lo siento, abuela, no estoy seguro de por qué me lo ocultaron. No habría hecho, bueno, cosas en la camioneta que probablemente no habrías aprobado si hubiera sabido que tu fantasma probablemente estuvo en el auto conmigo todo el tiempo. ¿Te gustó el video? Regálanos un me gusta, deja tu comentario y suscríbete para que así no te pierdas de los nuevos videos que subimos todos los días.